Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y lo digo de esa manera porque hay mucha gente que me va a escuchar en diferente horario. Esta vez he sido guiado para traer una enseñanza un poco controversial y el título de ella es LGBT de acuerdo a las Escrituras, donde L significa lesbianas, G significa gays, B significa bisexuales y la T de transexuales. Y hay otras más, pero yo creo que con esas 4 clasificaciones abarcamos las más predominantes. Y antes de empezar esta enseñanza, quiero hacer un disclosure, quiero hacer un aviso. Y quiero decir que a todas las personas que me conocen o que me han conocido antes del 1 de septiembre del año 2015, quiero decirles a esas personas que no van a quizás entender lo que voy a hablar, porque en el 1 de septiembre del 2015 yo volví a nacer de nuevo, de manera que todas las personas que me conocen del 2015, septiembre 1 para atrás, imagínense que están escuchando a una nueva persona, a un nuevo hombre, porque si no, no nos vamos a poder entender. Ese es número 1. Número 2, quiero decir que antes de esa fecha en la que Dios tuvo misericordia de mí, quiero hacer público esta verdad de que yo era un hombre como común y corriente, cristiano, pero que simplemente estaba perdido. Como dice las Escrituras, estaba muerto de mis delitos y pecados. No tenía la menor idea de lo que estaba hablando, no conocía la verdad, aunque hablaba de Dios e iba a la iglesia, no sabía lo que estaba hablando. De manera que quiero decirles que este que les habla pasó por un momento de un nuevo nacimiento donde escuché a Dios en su palabra y esa palabra causó en mí un arrepentimiento genuino y Él me perdonó. Quiero que sepan que están escuchando a un hombre que ha sido perdonado por Dios. Y si alguien dirá, ¿y quién se cree este hombre para hablar de estas cosas? Bueno, voy a decir lo mismo que dijo Pablo, que Dios envió a salvar al mundo, que Dios estaba reconciliando al mundo en Jesucristo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Y esa es la misma forma que estoy hablando, de manera que aquí estoy para enseñar la palabra y para comunicar. Soy un simple mensajero, no voy a dar mis opiniones, sino voy a declarar las Escrituras, lo que las Escrituras dicen y no lo que yo quisiera que digan. O sea que este que está aquí simplemente es un mensajero. Entendámonos de esa manera porque estamos aquí para traer buenas noticias. Y las buenas noticias es de que si Dios tuvo misericordia de perdonarme y quitar todos mis pecados y limpiar mi conciencia de toda obra mala y darme una herencia conforme en las Escrituras de una vida eterna aquí en esta tierra, conforme a lo que está escrito, esa es una promesa que está para todos sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Son todos aquellos que lo reconocen, se arrepienten de sus pecados, se bautizan en el nombre de Jesucristo y entregan su vida y la rinden totalmente a Dios. Y ese es el mensaje que quiero dar. En primer lugar, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de perdón, de reconciliación con Dios que está para todos. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 3 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel es todo aquel, y esto incluye a todas las personas que están aquí, todo aquel que en Él cree, se arrepiente, tenga vida eterna. El Señor Jesús le mandó a sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio, bautizándolos a todas las personas que crean. El que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esas son las palabras literales del Señor Jesús, de manera que estamos aquí para enseñar y predicar lo que está escrito. Y este es un tema delicado, porque no estamos aquí para juzgar ni condenar a nadie, pero sí tenemos un llamamiento de parte de Dios para declarar lo que dicen las Escrituras y no lo que nosotros creemos acerca de Dios. De manera que
Primero habría que definir estos términos: lesbianismo, gays, bisexuales y transexuales. La Biblia no menciona estas palabras, porque por ejemplo la palabra gay se usaba en Estados Unidos hace unos años atrás, no muchos años atrás, se usaba para definir una persona alegre. Con el tiempo esa palabra fue poniéndose en otro contexto, y hasta que se quitó la definición o la connotación original, y ahora gay se llama a un hombre y a veces a una mujer que tiene relaciones sexuales con su propio género. Entonces, de manera que en la Biblia no menciona nada de esto, pero sí menciona otras palabras, y las que figuran en las Escrituras empiezan desde Génesis. Y la historia de esto empieza en Génesis, pero voy a recorrer desde Génesis hasta Apocalipsis. Voy a ir desde Génesis hasta Apocalipsis con todos los versículos de esta Biblia, que es la Reina Valera de la versión 1960, pero acá tengo una Biblia católica que se llama la Biblia de nuestro pueblo, de Luis Alfonso Skokel. Dice Biblia del Peregrino América Latina. Esta la compré en una feria católica, y voy a leer dos pasajes porque me gusta la forma clara en que habla. Entonces voy a leer en primer lugar la historia de este asunto, que todo empieza en Génesis. Ahí aparece por primera vez la palabra Sodoma y Gomorra. Quiero decir que Sodoma o sodomita es un gentilicio que se usa hoy día. O sea, el ser sodomita es un gentilicio que se usa para designar a quienes practican diversas clases, ¿no es cierto?, de prácticas sexuales que se desvían de la normalidad. ¿Y dónde viene esto? Esto viene desde Génesis. Pero quiero leer Romanos, y voy a empezar con Romanos. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, que eso está en todas las Biblias y en todos los idiomas, en el capítulo 1, dice esto: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Está hablando de los hombres que se desviaron de Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, dice la Biblia, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó. Dice, Dios los entregó a la inmundicia. Voy a leer la Biblia católica, versión del Peregrino América Latina, ese mismo versículo que está en Romanos, capítulo 1, versículo 24, dice de esta manera: por eso Dios dejó que fueran dominados por sus malos deseos que degradaban sus propios cuerpos. Entonces, cambiaron la gloria de Dios en una imagen de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En primer lugar, aquí vemos que la idolatría está ligada a esta práctica del homosexualismo. En el versículo 24 dice que en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, o sea, por un ídolo. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En la Biblia católica lo dice de esta manera: y como no se preocuparon por reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y en el versículo 28 de Romanos capítulo 1 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y en la Biblia católica,
Ese versículo 28 dice de esta manera: y como no se preocuparon por reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para que hicieran lo que no es debido. Estando repletos de injusticia, maldad, codicia, malignidad, están llenos de envidia, homicidios, discordias, fraudes, perversión. Son difamadores, calumniadores, enemigos de Dios, soberbios, arrogantes, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes con sus padres, sin juicio, desleales, crueles, despiadados. Y aunque conocen el veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no solo las practican, sino que aprueban a los que las hacen. De manera que es mi deber como siervo de Jesucristo, porque no vengo representando a ninguna congregación, a ninguna iglesia, ni a ninguna religión. Yo vengo representando al Dios que creó los cielos, la tierra y el mar, y que un día destruyó a todos los hombres, incluyendo los animales, porque llegó un mundo que se pervirtieron, llegó un punto que se pervirtieron. Eso fue en el diluvio de Noé. En el año 600 de la vida de Noé, Dios determinó raer a toda la carne, dejando a 8 personas. Y cuando Dios determina destruir a todos los hombres, dejando solamente 8 personas, lo hace porque Él dijo en su palabra en el capítulo 6 de Génesis que todos los hombres se habían corrompido. Los ángeles mismos del cielo que se desviaron contra la naturaleza, se metieron con mujeres, tuvieron sexo con las mujeres y les nacieron hijos gigantes, nefilín, lo que en la mitología griega se conoce los titanes y etcétera. Todo eso, lo que enseña la mitología griega, fue real. El Pegaso, la Medusa, Aquiles, el Crash de los Titans, todo eso fue real. Ahí está en Egipto hasta el día de hoy, los gigantes, los monumentos y todo eso fue real y existió. Los sabios están tratando de interpretar cómo es posible que hayan podido mover rocas de 700 toneladas de un lugar a otro, y hasta el día de hoy no tienen una solución, pero yo sí tengo la solución. Es lo que está escrito: los hijos de los ángeles con las mujeres nacieron gigantes y crecieron como los cipreses del Líbano, y un ciprés del Líbano tiene como 150 pies de alto. Créanme, un gigante de ese tamaño puede mover eso y mucho más. Así que si nosotros queremos conocer la verdad y no nos sujetamos a lo que está escrito, vamos a estar perdidos en el espacio. La palabra de Dios dice que nosotros, hablando Pablo a los hijos de Dios, a los hombres que se habían convertido, les dice: nosotros también estábamos en otro tiempo perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, cuando tuvo misericordia, dice, nos perdonó a través del mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Que Dios es amor, como muchos dicen. Dios es amor, que Dios es amor y Él no puede permitir eso. Pero no tienen la menor idea de lo que están hablando. Es verdad que Dios es amor, pero la manifestación máxima de su amor, Él ya la hizo al entregar lo único más valioso que tenía, era su propio hijo, el único. Lo entregó. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Así que la prueba más grande del amor, Dios ya la hizo, la entregó. No va a ser otra vez un nuevo sacrificio. Jesucristo no va a morir otra vez por los pecados. Él murió una sola vez para siempre. La segunda vez que venga va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores y va a juzgar. Así que cuando alguien dice Dios es amor y no es posible que Dios haga esas cosas, están muy equivocados. Están hablando de cualquier Dios que se han imaginado en su mente, pero el Dios de las Escrituras es otra cosa. Dios hace acepción de personas, Dios hace diferencia de personas, Dios separa personas. ¿De dónde se me ocurrió eso? Está escrito en Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11, versículo 7, dice la Biblia: pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Repito, para que sepáis que Dios, Jehová Dios, Yahweh, hace diferencia entre sus hijos y los que no son sus hijos, entre Israel y los egipcios. ¿Dónde está eso? Éxodo capítulo 11, versículo 7. Jesucristo en Mateo capítulo 25, eso lo pueden leer,
Ahora, quiero avanzar en dar las escrituras. No quiero dar mi opinión. Estoy citando las escrituras. Repito, soy un mensajero. En el capítulo 25 de San Mateo, el Señor Jesucristo habla que cuando Él venga en su reino, dice que se reunirán delante de Él todas las naciones y dice que Él va a separar las ovejas de los cabritos. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 25, versículo 31 al 33. Y lo voy a leer. Mateo capítulo 25, 31 al 33. Y dice así: y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Está escrito que Dios aparta a unos de los otros. Éxodo 11:7 dice: para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. La Biblia dice en Romanos capítulo 9, versículo 6, no todos los que descienden de Israel son israelitas, y ni por ser descendientes de Abraham son llamados hijos. De manera que Dios tiene sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Los que Él engendra. ¿Y cómo los engendra? Se lo dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3. Le dijo a Nicodemo: si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al cielo. Nicodemo no entendió y volvió a decirle: si tú no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Eso está en San Juan capítulo 3. ¿Qué significa eso? O Jesús dijo la verdad o fue un impostor. Si Jesús dijo que tenemos que nacer de nuevo para entrar al cielo, o dijo la verdad o es impostor. Definámonos ahora. De manera que las personas que me conocieron del 1 de septiembre de 2015 para atrás, conocieron a un Felipe Santiago que estaba muerto. Nací de nuevo por la misericordia de Dios, recibí su perdón, recibí la vida eterna y Él me dio el testimonio. Él me dio un testimonio. ¿Qué es? Que Él derramó su Espíritu Santo, como dicen las Escrituras, y ese Espíritu de Dios está dentro y hace que no peque más. ¿Dónde está eso? En las Escrituras, primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Que la simiente de Dios permanece en los hijos de Dios. Que el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, el semen de Dios, la progenie de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Dónde está eso? Primera de Juan, capítulo 3. Para el que no sepa dónde está, Primera de Juan, está antes de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8. Voy a leerlo desde el 7. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Santa Biblia, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. O sea que yo soy un mensajero. ¿De qué estamos hablando en esta hora? Estamos hablando de la comunidad de lesbianas, de homosexuales, de bisexuales y transexuales. ¿Qué dice Dios acerca de las Escrituras? Yo lo he leído claramente aquí. Según lo que yo leo en Romanos capítulo 1, 3 veces en un mismo capítulo dice: por lo cual también Dios los entregó en la inmundicia. Versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, Dios los entregó a una mente depravada. ¿Dónde está eso? En Romanos capítulo 1. Pero me estoy dirigiendo a las personas del versículo 32, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque ese es el veredicto de Dios. Pero dice que no solo las hacen, sino que también se complacen, aprueban con los que la practican. De manera que mi mensaje es a todas aquellas personas que no están en este grupo, pero que sin embargo aprueban y están de acuerdo con las prácticas que Dios abomina. ¿Y cómo sabes que Dios abomina? Desde Génesis, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y repito, sodomismo viene de un gentilicio que se origina en Génesis, capítulo 18 y 19, cuando Dios determina destruir una ciudad, 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, porque ellos practicaban el sexo entre hombres, el sexo anal entre hombres. Y eso es una abominación para Dios. ¿Dónde dice eso? Levítico capítulo 18, versículo 22. Y cito:
No te echarás con varón como con mujer, porque es abominación. ¿Dónde está eso? Levítico capítulo 18, versículo 22. Levítico capítulo 20, versículo 13. Y esta es palabra de Dios. A esto no se le ocurrió a Moisés, por si acaso. Esto no se le ocurrió a un judío. Dios le habló a Moisés y le dijo, escribe esta ley. Y Dios le dijo a Moisés esta palabra, Levítico 20:13. ¿Qué es lo que dice? Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Repito, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. En Deuteronomio capítulo 23, versículo 17. Dice, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo Dios. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a Moisés. ¿Qué le dijo? Deuteronomio 23, 17. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. ¿De qué estamos hablando? Alguien dirá, no, pero ese era el Dios del Antiguo Testamento, eso era antes. Para su información. Si nosotros no entendemos que existe un solo Dios, y como escribí esto, que prefiero leerlo, un pensamiento que se me vino, hasta que no veamos a Jesucristo como el mismo Dios del Antiguo Testamento, con toda su justicia, severidad y firmeza, pero con sensibilidad, no estaremos discerniendo al Dios verdadero. Si no alcanzamos a ver que Jesucristo es el mismo Jehová de los ejércitos del libro del Éxodo, no estaremos discerniendo al verdadero y único Dios creador de los cielos y de la tierra. No es que Él haya cambiado, es que nosotros no lo hemos conocido. El problema no es de Dios, el problema somos nosotros. Él no cambia. Es que nosotros no hemos llegado a conocerlo ni a comprender las Escrituras. Nuestro entendimiento es inconcluso, imperfecto, es oscuro. Nuestro entendimiento debe ser renovado mirando la verdad y dejando que esa verdad penetre el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios dice que en Él no hay cambio. Y de esa manera, mirando su verdad, vamos a poder ser transformados sin ninguna especie de filtro. Ningún filtro que hemos recibido a través de las tradiciones que hemos recibido de nuestras propias experiencias, de nuestro punto de vista filosófico, religioso, intelectual y aún espiritual. De manera que cuando Jesucristo dijo, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Dios es uno solo, no hay 3 o 4 dioses. Dios es uno solo y no ha cambiado. Y algunos dirán, sí, pero Jesús fue lleno de amor y misericordia. Se equivocan. Es verdad que es lleno de amor y misericordia, pero cuando Él habla es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y si alguno tiene duda, mire lo que dice la Biblia en Mateo, por ejemplo. Mateo capítulo 5. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? En Mateo capítulo 5 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, porque eso se lo dio a Moisés en los 10 mandamientos, no asesinarás. Y él dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo, dice el Señor Jesús, en Mateo 5, 21, pero yo les digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 5, versículo 22. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo les digo, dice el Señor Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con su corazón. Por tanto, si tu mano o tu ojo derecho te es ocasión de caer, es mejor que te lo quites, es mejor que se pierda un miembro de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No sé de qué estamos hablando. ¿Qué Dios es más firme y severo? ¿El Dios del Antiguo Testamento que destruyó a toda la humanidad con la excepción de 8 personas más pareja de animales para que vuelvan a repoblar la tierra? Porque Él cuando acabó su obra en el 6º día, Él dijo que acabé, no hago más.
acabé mi creación y descansó en el séptimo día. Por eso que Él, como es Dios, tiene que cumplir lo que dijo. Acabé, no hago más. Por eso es que Él no volvió a hacer a un hombre o a los animales de la tierra otra vez, porque Él dijo, acabé. Y por eso tuvo que mandar a hacer un arca, salvar un montón de animales y salvar a la raza humana. Porque Él es Dios y lo que Él dice se cumple. Los cielos y la tierra pasarán y mi palabra no pasará, dijo Jehová Dios. De manera que este mensajero le está diciendo al mundo que me escucha lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 4. Romanos capítulo 3, versículo 4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si hay 8,000 millones de personas en el mundo y todos dicen lo contrario de lo que está escrito, todos 8,000 millones de personas están equivocados. Una verdad es una verdad aunque nadie la crea, y una mentira es una mentira aunque todos la crean. Eso está en Romanos capítulo 3, versículo 4. De manera que Jesucristo, siendo el mismo Dios, como dice el libro de Romanos capítulo 9, Romanos dice directamente que Jesucristo es Dios. ¿Dónde dice? Que vino Israel, a Israel se le hicieron las promesas, los pactos, la ley, el culto, la promesa. Y dice en el versículo 5 de Romanos 9, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Repito, Romanos capítulo 9, versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, o sea, de los de Abraham, de Isaac y Jacob, de ellos, según la carne, vino Jesucristo, el cual, o sea, Jesucristo, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. De manera que Dios salva al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 3, versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Jesús es el justo. Él es el único justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. De manera que nosotros estamos hablando y predicando a Jesucristo. No estamos hablando de la Santísima Virgen María y de los santos apóstoles o de cualquier cosa. La Biblia dice que las estatuas y los ídolos tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen nariz y no respiran, tienen manos y no pueden tocar, tienen pies y no pueden caminar, y semejantes son todas aquellas personas que las hacen y que confían en ellos. ¿Dónde está eso? En la palabra de Dios. Por todas las escrituras está esa palabra. Ahora, ¿de qué estamos hablando en esta hora? Estamos hablando de que Dios envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados y para darnos vida eterna. De manera que si alguien está en esta comunidad, tiene esperanza mientras respira. Arrepiéntete de tus pecados, bautízate en agua en el nombre de Jesucristo y recibirás el don del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo Dios lo derrama a sus hijos para que nosotros podamos tener el poder de Dios. No nosotros, sino el poder de Dios para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 8, versículo 7. Voy a leerlo. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne. Está escribiendo Pablo a los santos que estaban en Roma. Mas ustedes, dicen, no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Dios. No es de Él. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 8, versículo 9. Yo no me estoy inventando ninguna doctrina, ninguna enseñanza, ni siquiera estoy dando mi opinión. Estoy citando la Escritura. Soy un mensajero y el tema es, ¿qué dice Dios acerca de los sodomitas, de las lesbianas, de los gays, de los bisexuales y los transexuales? ¿Qué es lo que Dios dice? Y estamos enseñando lo que Dios dice. Lo acabamos de leer en Levítico 18:22 y la palabra de Dios dice por todos lados que es pecado y abominación. Abominación a Dios.
En Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Deuteronomio capítulo 22 y verso 5 dice, no vestirá la mujer traje de hombre, dice Dios. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Dios, cualquiera que eso hace. ¿Dónde está eso? Deuteronomio capítulo 22 y versículo 5. Me gustaría leerlo en esta Biblia católica, porque los católicos romanos se jactan creyendo que tienen la verdadera religión, cuando deberían estudiar un poco de su propia historia. La Iglesia Católica Romana mandó a matar a un inglés que se llamaba William Tyndale. Lo mandó a asesinar y lo quemaron porque simplemente quiso traducir las escrituras al inglés. Ese fue su tremendo delito y lo mandaron a matar. Así que estudien su historia la Iglesia Romana con este nuevo líder que tiene en Bergoglio. Y voy a leer lo que dice en la Biblia católica, Deuteronomio 22:5. Dice así, que me interesa saber cómo lo escribieron. La palabra de Dios es una sola y los hombres la han traducido como ellos han querido. Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Dice así, la mujer no llevará ropa de hombre. La mujer no llevará ropa de hombre, ni el hombre se vestirá con ropas de mujer, porque el que así obra es abominable para el Señor tu Dios. Así que esos que se llaman drag queen o drag king, o sea, los drag queens son hombres que se visten de mujer y los drag kings son mujeres que se visten de hombres para hacer obras histriónicas, teatrales y burlarse o qué sé yo. Pueden hacer lo que les da la gana, son libres. Por eso Dios nos creó con un libre albedrío. Pero mi posición aquí como un hijo de Dios, como un siervo de Dios, no estoy aquí para complacer a los hombres, sino para dar el consejo de Dios, porque yo voy a dar cuenta delante de Dios algún día, porque todos vamos a estar ante el tribunal de Dios. Jesucristo va a ser el único juez sentado en su trono, como dice Apocalipsis capítulo 21, va a estar sentado y todos vamos a venir ante su trono de juicio. Y yo quiero presentarme delante de él con una sonrisa mirándole a los ojos. Y tengo que decir la verdad, porque si no, la sangre de todos ustedes van a estar sobre mi cabeza y no la quiero. Quiero que sepan que todo aquel que dice la palabra de Dios, que se viste de mujer y la mujer que se viste de hombre es abominable para el Señor. Eso lo dice las Escrituras. Y lo voy a decir directamente, la Biblia lo dice directamente. En la Biblia católica, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No sigan engañándose. 2 puntos. Ni inmorales, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales. Repito, ni afeminados, ni homosexuales, ni homicidas, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni calumniadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Heredarán el reino de Dios. ¿Dónde está eso? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Estábamos hablando de los ángeles que se metieron con las mujeres y les hicieron hijos y salieron los gigantes. Eso está en Judas, un libro antes de Apocalipsis. Dice, los ángeles, versículo 6, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles también están guardaditos para ser juzgados en el último día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea que los ángeles, habiendo fornicado e ido en vicios contra naturaleza. Esto es contra naturaleza. Y dice la Biblia que los mismos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que se metieron con las mujeres. ¿Dónde está eso? En Génesis capítulo 6. Se metieron con las mujeres y les nacieron gigantes.
Dice la Biblia en Judas, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y el último libro de la Biblia, hemos ido de Apocalipsis, de Génesis hasta Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, y hemos dicho acá que los que se visten, hombres que se visten de mujer, y mujeres que se visten de hombres, y hombres que tienen sexo anal con hombres, y mujeres con mujeres, es abominación delante de Dios. Y acá dice que los incrédulos, los cobardes, los abominables, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El versículo 27 dice que en la ciudad de Dios, en el cielo, no entra ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. De manera que si tú me estás escuchando y tú eres una oveja de Jesucristo, el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo estoy aquí predicando este mensaje para que lo escuchen todos, pero estoy interesado en aquella oveja del Señor Jesucristo que está dispuesta a arrepentirse, y Dios está más que dispuesto para perdonarte, limpiar tu conciencia, que su espíritu penetre en ti para que no sientas más ningún deseo pervertido y Dios te pueda perdonar y que tú sepas que Él te ha perdonado y que tú tengas el poder para ya nunca más volver atrás a retroceder. Eso lo puede hacer Dios. Eso se llama un nuevo nacimiento. De manera que el Evangelio, como dijo Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Y cuál es esa demostración del Espíritu y de poder? Que cuando un hombre se arrepiente de sus pecados, Dios lo perdona, le derrama su Espíritu Santo y vive una vida santa y consagrada. Es verdad que somos débiles y podemos caer, pero hay solución para la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si alguno hubiera pecado, tenemos abogado para con Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero esa es una excepción, no es la regla. Si alguno hubiese pecado, esa es una excepción. Y gloria a Dios y gracias a Dios por esa provisión, porque escrito está, ¿quién es el acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Jesús murió por nosotros. Él resucitó para justificarnos. No solamente eso, se sentó a la diestra de la majestad y también intercede por nosotros. De manera que nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Jesucristo. El amor de Dios lo trajo Jesucristo cuando Él derramó su sangre por amor. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. De manera que los que creen que Dios es amor y no va a castigar a la gente están en una negación total. Y mi trabajo y mi responsabilidad es decir la verdad. Aún Einstein, un judío que ganó el premio Nobel de la ciencia, dijo un día, condenación sin investigación es la altura de la ignorancia. De manera que yo estoy citando todos los pasajes bíblicos para que sepa el que me está escuchando y la que me está escuchando, que hay hombres y mujeres que para Dios no hay diferencia. De que lo que estamos hablando acá no son mis ocurrencias o lo que yo creo. Soy el mensajero de lo que está escrito. Y empecé diciendo que no se me juzgue porque yo soy un pecador arrepentido. Y esa oportunidad para todos aquellos que desean recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y si tú vas a decirle al Señor Jesucristo, Señor, tú estás confesando con tus labios
Y le está diciendo, tú eres Dios, tú eres maestro, tú eres amo. Y si Él es tu Señor, entonces sométete a su señorío. Entonces, para terminar, tengo muchos versículos bíblicos acerca de los reyes. Por ejemplo, tengo versículos para decir, Primera de Reyes 15, versículo 11. Cuando reyes de Judá y de Israel hacían lo recto delante de Dios. ¿Y qué hacían cuando hacían lo recto? Asa, por ejemplo, era un rey en Israel, y dice que Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país a los sodamitas y quitó los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además hizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente. O sea, en otras palabras, Dios llama a un rey de Israel bueno que hizo lo recto. ¿Por qué? Porque quitó a los sodomitas de su reino y aún en contra de la voluntad de su madre quitó los ídolos que su madre había hecho. ¿Dónde está eso? Primera de Reyes capítulo 15, versículo 11. Primera de Reyes capítulo 22, verso 43. Dice la Biblia que Josafat hizo la paz con el rey Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. ¿Quiénes son los sodomitas? Los homosexuales. O sea que para Dios dice en el versículo 43 de Primera de Reyes capítulo 22, en el 43 dice: y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse él, haciendo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Qué hizo? Hizo lo recto. O sea, en la mente de Dios, un rey hizo lo recto cuando quitó todos los ídolos y cuando barrió a todos los homosexuales. ¿Dónde está eso? Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 46. Eso lo dice la palabra. Yo soy un mensajero. ¿Quieren saber lo que Dios opina de esto? Esto es lo que opina Dios. ¿Quieren saber lo que dice Dios? Está en Levítico 22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación, es pecado. Yo no sé qué tanto problema la gente se hace con la verdad de Dios. Acá esto es simple. Tú tienes libre albedrío. Pero tú tienes que saber la verdad. Porque escrito está, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, para que en el día del juicio Él sea justificado en sus palabras y venza cuando fuere juzgado. O sea, en el día del juicio, cuando estés delante de Él, aunque tengas todos los argumentos del mundo, no vas a tener excusa, porque escuchaste la verdad. Y ese es mi propósito y ese es mi ministerio. Y en cierta manera, discúlpenme, porque ahora no pueden ignorar esto. Tú tienes que tomar una decisión. O estás en contra de Dios o estás a favor de Dios. Porque escrito está en el último capítulo de la Biblia. Eso es lo que se está cumpliendo hoy día. El último capítulo de la Biblia dice, cuando le dijo al apóstol: no selles estas palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. El tiempo de mi regreso está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, el que está cochino sea cochino todavía. Ahora, el que es justo practique más la justicia, y el que está santo santifíquese más todavía. De manera que en este tiempo se está cumpliendo y se está haciendo una línea hasta que se puede ver aún políticamente, entre los que defienden a un sector y a una causa y los que defienden a los, se está viendo en todo. La vez pasada estaba viendo en un video brujas, y no de chiste, eran brujas reales, vestidas de negro, vestidos de negro con una capucha negra, andando por las calles de Nueva York, reales. Se les veía, no estaban bromeando, y cuando el reportero le dice: ¿usted quiénes son? Ellos lo dijeron sin miedo: nosotros somos satanistas y somos ateos. Y la mujer le preguntó, la reportera, y le dijo: ¿y ustedes están a favor o están en contra de Donald Trump? Y la mujer, con odio, la satánica, hija del diablo, le dijo: por supuesto que estamos en contra de Donald Trump. Y la reportera le dijo: ¿y por qué? Y ella dijo: porque Donald Trump quiere quitar nuestros derechos. Y la hechicera, hija del diablo, le dijo a la reportera: pero no te preocupes, nosotros te vamos a defender. Así que decídanse, o están o no están.
Donald Trump no es ningún angelito, pero a Dios le dio la gana de ungirlo, así como Dios ungió a Ciro el persa, que era un impío, pero a Dios le dio la gana de escogerlo para purificar a las naciones, para tomar reinos y hacer justicia. A Dios le dio la gana de hacer eso, como está escrito en Isaías capítulo 45. ¿Qué dice Isaías capítulo 45? Dice esto: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Dios, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Y él dice: tú eres mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Dios es el Dios que pone y quita reyes. ¿Y qué problema hay si este hombre tiene la política en contra del aborto? ¿Cuál es el problema? Cuando para Dios es una abominación sacrificar a los hijos. Eso es lo que hacían los hijos de Israel cuando daban a luz un hijo y lo sacrificaban a Moloc y lo quemaban. Eso es lo que están haciendo con el aborto. ¿Cuál es el problema con eso? Cuando Dios dijo: el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a la mujer. Y Dios creó al hombre y a la mujer para llenar la tierra. ¿Cuál es el problema con esa verdad? Defínete. Y mi consejo para todos aquellos que están apoyando y que aprueban eso, están exactamente en la misma condición de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 1. Y voy a terminar con esto, porque esto va dedicado a todos aquellos que aprueban y defienden esto. Romanos capítulo 1, versículo 32, y termino. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Así que siento mucho por ustedes que me han escuchado, porque ya no pueden hacerse los ignorantes. Y mi mensaje para terminar es el de esperanza y el de amor. ¿Cuál es? Lo que dijo el Señor Jesús, Juan 3, 16. Que de tal manera amó Dios al mundo que murió por nosotros. Esa es la muestra máxima de su amor. Pero ahora Él viene para juzgar. Jesús dijo, y cito: yo no he venido para traer paz, sino para traer división. Jesucristo dijo: yo he venido para traer fuego, y el fuego está encendido. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será echado al fuego. A mí no me parece un Dios tan lleno de amor. Dios es amor, pero es un fuego consumidor. No te engañes. Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que para todas las ovejas de Jesucristo que creen en el Señor Jesucristo y en su palabra, pueden inscribirse en Honor a la Verdad. Búsquenme en YouTube, y si tú crees que esto debe escucharlo mucha gente, suscríbete. Dios te bendiga. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.